En este vídeo corto vamos a explicar sobre la forma de trabajo en el módulo de Ref Concrete Surfaces para una losa apoyada en apoyos puntuales, donde hay algunas regiones medias, etcétera. Ya hemos comentado sobre ella. Bueno, voy a calcularlo todo y vamos a proceder al diseño, ¿no? Primeramente voy a hablar sobre el diseño en estado límite último, luego entraremos del estado límite de servicio. Antes de comenzar con explicar el módulo, quiero mencionar que existen dos posibilidades de trabajo. Uno sería, por ejemplo, yo conozco el armado y quiero que me compruebe, sería un proceso de comprobación. O la otra forma de ver el proceso sería de dimensionamiento. Yo no sé nada y le pido al programa que me diseñe la armadura, ¿no? Entre dimensionamiento y comprobación existe algo intermedio en el cual yo sé una armadura base y puedo poner una armadura adicional que no sé la que tengo que poner, ¿no? Ese punto intermedio también existe la posibilidad de definirlo en el módulo, ¿no? Vamos pues a abrir el módulo de Ref Concrete Surfaces y a ver todas las distintas opciones. Como digo, voy a centrarme inicialmente en estado límite último. Voy a considerar únicamente la situación mayorada de peso propio, tabiquería, solados y la sobrecarga de uso. Fijaos que yo tengo la normativa europea seleccionada, pero podría seleccionar otras normativas si tuviera el módulo correspondiente. Cuando yo le doy a editar para ver la configuración del anejo nacional español o cualquiera de los que están aquí disponibles, puedo ver los distintos coeficientes, por ejemplo, del coeficiente parcial de seguridad para la resistencia en estado límite último, el hormigón o el acero. Puedo ver coeficientes para estado límite último, como el ángulo mínimo de biela comprimida o máximo. Puedo ver detalles para estado límite de servicio, como los coeficientes para la comprobación de las tensiones de compresión en hormigón y tracción en el acero, las aperturas de fisura asociadas a un ambiente definido en la norma. Como digo, estos coeficientes se refieren al eurocódigo y al correspondiente anejo. Podéis editarlos en cualquier caso, aquí crear nuevo anejo nacional partiendo de ellos, ¿no? En estado límite de servicio, como acabo de mencionar, lo voy a dejar blanco, luego posteriormente lo comentaré. Vamos a ir a materiales, donde veo el hormigón que voy a utilizar, que es un hormigón HA30, un FCK 30 Nm², donde veo S-2 por 1000 y S-3,5 de límite de rotura para compresión pura o flexión simple, con el módulo de elasticidad del acero, la rotura del acero, tracción con la deformación última, ¿no? Es un diagrama bilineal. C30B500S. En superficies, como solo estoy en estado límite último, fijaos que tengo una losa de 35 centímetros. Y bueno, la forma de, fijaos que yo en datos generales, habiendo seleccionado estado límite último, es ahora en armadura donde le digo que va a estar aplicado esta armadura, esta configuración de armado a esta superficie en concreto, ¿no? Y aquí yo defino particularidades un poco en lo que yo acabo de mencionar. Recordad que he dicho que podemos tener un problema de dimensionamiento, donde yo no sé nada y el programa me tiene que dar la armadura que tengo. Un problema de comprobación, donde yo puedo dar una armadura y quiero que simplemente me diga el programa si cumple o si no. O algo intermedio, yo le doy una base que me diga donde no funciona la base, que me ponga armadura adicional necesaria, ¿no? Esas tres metodologías es importante diferenciarlas, ¿no? Entonces, esto se define un poco aquí en cuantías de armado y ahora cuando vamos a ver en detalles, ¿no? Vamos a ir a armadura y tenemos dos opciones. La disposición automática, llamémosle dimensionamiento, que sería la opción de dimensionamiento total, o yo doy una armadura base y que me diga cuándo tengo que poner adicional, o una definición manual de áreas de armadura que sería literalmente una comprobación. Yo doy todo el armado y simplemente quiero que me diga si cumple, ¿no? De momento se deja en disposición automática, luego volveremos a la opción de disposición manual. Cuando disponemos una opción de armadura de manera automática, he de definir una serie de requisitos, de patrones al módulo para que arme bien. La primera es las cuantías de armadura. Son armaduras mínimas, máximas o porcentajes máximos mínimos de armadura. Todos, menos el primero, se refieren a área de hormigón, ¿de acuerdo? De forma que si tengo una losa de 35 centímetros en un metro, será 0,35 metros cuadrados. Si yo defino un 1%
0,35 metros cuadrados, si yo defino un 1%, pues estaremos colocando aproximadamente 0,0035 metros cuadrados de armadura básica mínima, ¿no? Esta armadura, este 1%, ¿cómo se está ubicando, Manuel? Bueno, lo que está colocando es en cada dirección y borde superior e inferior un 1% de área de acero en proporción de área de hormigón, ¿no? Es decir, digamos que si 1%, por ejemplo, son 5 centímetros cuadrados respecto del área de hormigón, pues me colocará 5 arriba, 5 abajo en cada dirección, o sea, 5, 5, 5, 5. Para armadura mínima de tracción, lo que el módulo va a comprobar es los bordes y en cada dirección en los que se traccionan, y a ellos les va a poner una cuantía mínima. Es decir, suponemos que tenemos tracción en el borde, únicamente en el borde superior y en la dirección 1, pues me va a colocar solo 5 centímetros cuadrados ahí y no en ninguna otra posición, ¿de acuerdo? Similar para compresión, ¿vale? Comprobará para cada dirección y borde cuando está a compresión, ¿vale? Vamos a ponerle a 0 para dejarlo a 0, pero bueno, que es lo mismo que el de tracción. La diferencia entre tracción y compresión, que es lo mismo, y la de armadura base es que la base la pone en las dos caras y en las dos direcciones, mientras que la de tracción solo donde haya tracción y en la dirección donde haya tracción. Tanto la cara como la dirección que haya tracción, ¿no? Porcentaje máximo de armadura, por defecto 4%, pero podríais poner otro valor. Y un porcentaje mínimo de armadura de corte, armadura longitudinal a corte, que por defecto está al 0%, pero es decir, queremos decir que, bueno, que el hormigón puede resistir el corte, pero bueno, que si no cumple, pues se puede poner algo más, ¿no? Muy bien, estas cuantías son independientes de de la norma y están basadas en criterios de usuario, ¿vale? Es decir, tú puedes poner una armadura en porcentaje de área de hormigón en base a tu criterio, ignorando un poco a la norma o poniendo más que lo dice la norma o menos de lo que dice la norma. Luego lo veremos, ¿no? Me ha quedado por definir esta armadura mínima secundaria. Esta armadura mínima secundaria se refiere a que si yo en una dirección y cara, digamos borde superior dirección 1, necesito una armadura por tracción de 100 centímetros cuadrados por metro, me lo invento. Lo que va a ubicar, y en la otra dirección no necesito porque a lo mejor está comprimido, una flexión anticlástica, ¿no? También en la borde superior, pero en la otra dirección, como digo, no necesito. Yo fuerzo a que me coloque un 20% de esos 100 centímetros cuadrados, es decir, 20 centímetros cuadrados en la dirección secundaria, aunque por cálculo no necesite, ¿no? Esto es lo que hace por defecto, ¿no? Si por cálculo necesita más, pues colocará más, evidentemente, ¿no? Porque la otra dirección secundaria, pues imagínate que necesita, no lo sé, 60 centímetros cuadrados, pues colocará 60, ¿de acuerdo? Y en la otra 100, que es la principal, ¿no? Vamos a la siguiente pestaña, disposición de armadura. Bueno, aquí sin más se decide las direcciones de armado, 2. Recordar las direcciones de armado 1 y 2 se corresponden el eje X con el 1 y el eje 2 con el Y, ¿vale? De forma que 0 grados es el eje X, 90 es el eje Y. Si queréis poner otros ángulos, 45, pues ya sabéis que la dirección de armado va a estar en esta dirección. Bueno, dejamos por defecto así o podríais definir 3 direcciones sin más, ¿no? Luego se puede referir el recubrimiento, pues bien a centro de la armadura o a borde, también a requisitos o literalmente puedo definir un ambiente dado, superior e inferior, y el programa automáticamente me calcula pues el recubrimiento nominal, etcétera, ¿no? Puede ser necesario a veces definir un diámetro de armadura, ¿no? Lo dejo así por defecto, fijaos que me dice para armadura 3 y 4 y la adicional 3 y 4, o sea que asume que se van a colocar en el mismo plano, ¿no? Que no es que se vaya a colocar la parrilla encima y haya recubrimientos distintos, ¿no? Si no fuera así, habría que editar aquí. Muy bien, continúo con armadura longitudinal y bueno, esto de armadura longitudinal, donde aparece armadura básica existente y adicional, etcétera. Esto sería el caso intermedio ese que os he dicho antes, donde no es dimensionamiento y no es comprobación, sino que es yo doy una armadura base, esta de aquí, por ejemplo, puedo dar 8 centímetros cuadrados por metro en cada dirección y posición, ¿de acuerdo?
Me pide también diámetro, que está un poco basado para estado límite de servicio. Para estado límite último esto va a ser relativamente irrelevante, luego para el servicio veremos que sí, ¿no? Eh, entonces yo doy esta armadura base y yo le pido al programa en esa situación de que ya no es dimensionamiento porque yo ya doy una armadura base, pues dónde me tengo que poner algo más de armadura que esta que yo he puesto aquí, ¿no? Y eso donde tengo que poner más, ¿qué armadura quiero poner? Pues puedo poner la que me diga el programa en cada punto, ¿de acuerdo? Por contra, puedo decir que pase literalmente y que me ponga la máxima en todo el resto, ¿no? Y coja, digamos que tendré dos zonas únicamente, la máxima en todo el resto. O literalmente yo le indico el escalón que tiene que hacer, que debería de ser, por supuesto, mayor de la necesaria y puede ser incluso máxima que la máxima absoluta, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí una definida por usuario y digo 8 centímetros cuadrados partido por metro, 8 centímetros cuadrados partido metro, etcétera, ¿no? Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Bueno, me va a armar con 8 cuando no, o sea, va a probar con 8, ¿no? Me va a comprobar si compruebe con 8 y donde no cumpla con 8, me va a armar con 16 y me va a decir si cumple, ¿no? Eh, si cumple, ¿no? Me va a decir efectivamente si cumple, ¿no? Si yo no quiero, porque no sé esa adicional que tengo que poner, cuál es la que debo de poner, ¿no? Pues bastará con decir que me coloque la adicional dispuesta, ¿no? Y él va a buscar la máxima, ¿no? Fijaos que yo aquí tengo esta opción de importar área de armadura a partir de un valores dados, por ejemplo, del 12 a 150, superior o inferior a las dos direcciones de aceptar, y ahí lo tengo. Y bueno, estos son estos requisitos, ¿no? Aquí aparece una casilla que dice usar la armadura necesaria para el cálculo del estado límite de servicio. Luego veremos qué es, ¿no? Básicamente lo que hace es que calcula la armadura base en base del estado límite, para que cumpla el estado límite de servicio. Esa será mi armadura base. Es decir, será un problema de comprobación, un mixto entre comprobación y dimensionamiento, como estamos diciendo, pero la armadura base va a ser la que me pide por estado límite de servicio, ¿no? Que será distinta en cada punto, ¿vale? Que será distinta en cada punto. Luego lo veremos este requisito. Luego en la parte inferior me dice, oiga, ¿qué queremos hacer con la comprobación de la resistencia a corte? Sabéis que para la resistencia a corte del hormigón, la armadura longitudinal ayuda, entonces puedo aplicar la armadura longitudinal necesaria, la mayor entre la dispuesta y la necesaria, y esto tiene sentido un poco si yo veo esta imagen, por ejemplo, y hago un valor aquí, ¿no? Imaginad que tenemos, por ejemplo, que comprobar el corte aquí. Yo sé que la armadura, por decirlo de una manera, longitudinal ayuda. Entonces, verdaderamente la necesaria está ahí, como estamos viendo, y la dispuesta está aquí, ¿no? Entonces yo puedo decirle al programa que me calcule el corte con la dispuesta, ¿no? O con la necesaria, un poco a mi criterio, ¿no? ¿Por qué lo deja así? Porque la norma no lo deja clara qué armadura hay que utilizar, si la dispuesta o la necesaria verdaderamente por cálculo, ¿no? Al fin y al cabo el cortante es un poco todo empírico y por ahí va, ¿no? Luego tenéis esta tercera opción que me dice que me aumente la cuantía de longitudinal para intentar hacer cumplir estado límite último de cortante. Esto lo vamos a ver luego. Si lo clicáis va a poner cuantías desproporcionadas porque muchas veces es un problema de punzonamiento y no es un problema de corte. Y por lo tanto intenta poner mucha armadura tanto que ni cabe y aún así no consigue cumplir el corte, ¿no? Luego lo veremos. Por lo tanto, tal y como está ahora, lo que va a utilizar va a ser un problema de mixto entre comprobación y dimensionamiento. ¿Por qué comprobación? Porque me va a utilizar esta cuantía base y donde no cumpla me va a poner la que necesite. Por lo tanto, va a dimensionar la que necesite. Es un problema, como digo, mixto, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, hacerlo totalmente un problema de dimensionamiento automático de armadura, bastaría con ponerlo todo a cero y automáticamente me dirá toda la armadura que necesito y no me liará, ¿no? Lo pongo todo a cero y será un problema puramente de dimensionamiento, ¿no? Recordad que solo estamos en estado límite último y ahora vais a ver que es un problema puramente de dimensionamiento. Lo dejo así, paso a la siguiente pestaña
Y aquí, bueno, me refiere a la armadura longitudinal mínima de placas, según 9.31, ¿vale? Me dice aquí, pues bueno, cómo quiero aplicar esa armadura mínima. Me dice aplicar en la dirección en la que el esfuerzo de tracción principal en el elemento considerado, es decir, verdaderamente esta armadura mínima solo se debería de aplicar en las zonas de tracción, ¿no? Y por eso te dice la dirección principal del elemento considerado, ¿no? Y luego la intenta repartir, ¿no? Aquí podéis decir, no, oiga, esa armadura me la pone en las dos direcciones y en las dos caras, que es lo que normalmente se utiliza en la normativa, en la EHE, ¿no? O decir, bueno, colocar la armadura en la dirección de tracción principal, ¿no? Esto, como digo, lo podéis leer con calma y para llegar a entender efectivamente dónde está poniendo esa armadura. Normalmente nosotros utilizamos esta opción y no nos calentamos mucho, ponemos una armadura mínima en las dos direcciones y listo, y en las dos caras. Verdaderamente esta opción es más óptima porque pone menos armadura y cumple el código y por ello damos esta posibilidad. Si veis el apartado 9.31 del Eurocódigo, ¿no? Aquí podéis ir al Eurocódigo, damos al 9.3.1, que es el que se refiere a losas, ¿no? Vamos al 9.31, bueno, 9.31, losas macizas, armadura de flexión, me dice se aplica a los puntos 1 y 3 del 9.211, que son aceros mínimos y máximos en la dirección principal. Por ello, esa frase que os daba el módulo aquí de la dirección principal, ¿no? A veces nosotros, ya te digo que en nuestra normativa EHE solemos poner la armadura mínima en las dos direcciones y en las dos caras y listo, ¿no? Pero bueno, ya veis que la norma comenta sobre dirección principal y por ello os da esa opción, ¿no? La opción que tenemos por defecto es la que pone el acero verdaderamente mínimo necesario, porque puede ser que haya zonas que las losas no se traccionen y no haya que poner armadura por temas de armadura mínima por rotura frágil, ¿no? Aquí fijaos que os dice el 9.21.1 para que veáis un poco la fórmula que va a aplicar, 9.2.1.1.1, dais aquí, que bueno, vais a ver que se va a referir básicamente a la armadura de vigas, ¿no? Es esta fórmula 9.2.1.1, es esta fórmula de vigas, ¿no? Y esta la aplica la dirección principal. Como digo, es como lo tenemos por defecto, es esta opción y por eso muchas veces vais a echar en falta eso de las dos direcciones, la armadura mínima. Para ello definir esta opción y lo vais a tener, ¿no? Esto es porque la norma así lo permite y como así lo permite va a conducir a soluciones más óptimas en acero, ¿vale? En caso de muros tenéis 9.6, similar metodología, y la armadura mínima de cortante de acuerdo al 9.32, ¿no? Nosotros no vamos a poner armadura de cortante en losas, es lo que suelo recomendar, sino que lo que se hace, porque no es obligatoria, se intenta incrementar la armadura longitudinal y siempre se separa las zonas de punzonamiento de las de corte, ¿vale? Una cosa es el problema de punzonamiento y otra cosa es el problema de corte. No tiene sentido verificar la armadura de corte en esta zona cuando es un problema de punzonamiento. Luego lo veremos, ¿vale? También. Fijad, cuando va a comprobar el corte, la iteración de la biela compresión la va a hacer de 25 a 63,4. Al final se trata de iterar entre esos ángulos de cara a verificar que la biela de compresión del hormigón resiste, ¿no? Coeficientes parciales de seguridad, no las comento, el 1.5, 1.15 para persistente, 1.31 para el accidental, perdona, y luego el alfa CC, que bueno, que es el persistente de asitorio de 1, ¿no? Creo que en nuestra EH es 0.85 o hay una relación entre ese 0.85 del coeficiente del parábola rectángulo, pero bueno, no entro en detalles, que esto creo que es un coeficiente de cargas de larga duración, etcétera, si ahí lo pone. Y bueno, ahí está en detalle, ¿no? Luego está el tema de la limitación de la profundidad, que está activado por defecto, de la profundidad de la fibra neutra. Esto se refiere a que cuando se hace el cálculo de estado límite último se recomienda limitar la profundidad de la fibra neutra de cara a garantizar la ductilidad, que por lo tanto cuando se vaya a romper la losa en estado límite último, es un estado muy poco probable de ocurrencia, pero bueno, una sobrecarga excesiva, que haya suficiente capacidad de aviso, que no es una rotura frágil explosiva, sino que nos dé tiempo a salir del edificio o que alguien perciba esa gran esa falla que se pueda producir porque sí existe ductilidad, ¿no? La ductilidad existe si yo limito la profundidad de la fibra neutra en base a ese apartado 5.6.3, que es al final capacidad plástica, etcétera. 5.6.3, que es la ductilidad, nuestro amigo, es un puente en la ignorancia, como decía Ruibamba,
del ingeniero, ¿no? La utilidad es un puente de la ignorancia del ingeniero, ¿no? Y lo que se hace es garantizamos de utilidad para que, bueno, capacidad de giro, losas continuas y direccionales, capacidad de giro, etcétera, 1,2 veces el canto de la sección, bueno, por este límite, ¿no? Que acabo de comentar. Si lo leéis está un poco ahí limitado, ahí explicado, ¿no? Nada, métodos de cálculo. Tenemos dos opciones. El método de optimización que se recomienda para elementos de flexión y tracción, es decir, elementos donde se va a fisurar la losa, hay una optimización de esfuerzos internos, y en elementos donde está principalmente a compresión, que es donde no se va a fisurar la losa y no hace falta una optimización. ¿Esto optimización y no optimización qué es, Manuel? Bueno, está basado en el método de Bauman. Preconizado en el Eurocódigo, también mediante la teoría de sándwich, y es la forma en la que se diseñan placas y losas, ¿no? Voy a hacer un pequeño detalle, una pequeña explicación de este método para que lo sepáis. Nosotros al final lo que tenemos son momentos MX, MI, MXI, torsores, sería el MXI. Luego tenemos los cortantes VI, VX, que bueno, todos estos esfuerzos coinciden también con los que veis en el manual de Drubal, ¿vale? Estos son apuntes míos de la carrera. Y luego tenéis los esfuerzos de membrana NX, NI, NXI, ¿vale? Esto lo que se trata es el método de Bauman, en general el método Eurocódigo, del sándwich, es, bueno, estos esfuerzos yo los voy a llevar a un estado de tensiones plano en un hormigón fisurado o no, borde superior, borde inferior y alma, serían las tres capas, tres láminas donde vamos a resistir estos esfuerzos. Borde superior, borde inferior y alma, ¿no? De forma que el borde superior y el borde inferior van a ser los responsables de resistir el momento partido por el brazo, bien en compresión, bien en tracción. El alma será la encargada de resistir el cortante cuando no fisure, y cuando fisure tendrán que trabajar las láminas superiores e inferiores, y ya lo vamos a ver, ¿no? Como digo, flexión, torsión, cortante. Y bueno, lo que veis es esto, ¿no? Estos esfuerzos al final lo que veis es que se van a llevar a un estado de tricapa, como veis, ¿no? Al alma, capa superior y capa inferior, ¿no? La capa superior está comprimida, la inferior traccionada, el alma es la que resiste el corte, si no está fisurada, si está fisurada la resistirán las capas superiores e inferiores. Y veis que todo depende un poco de este brazo Z, ¿vale? Ya en un estado plano de tensiones, la teoría se puede aplicar con más facilidad, se hallan direcciones principales, se ve si el hormigón está fisurado o si no, si está fisurado se considera únicamente la capacidad del hormigón en esa dirección principal, etcétera. Es un proceso un poco iterativo, pero bueno, cortante, veis que nos quedamos con el cortante total y se busca el plano desfavorable, no entro en detalle, y al final lo que veis es en cada esfuerzo, en cada membrana, ahí lo veis, esas tres capas, capa central, capa inferior, capa superior, estáis viendo cómo se calcula los esfuerzos SX y SI de un estado de tensiones plano, ¿no? El SX es el NX dividido entre 2 porque va a la mitad de la capa de arriba y la mitad de abajo, más menos el MX partido por Z, que es el brazo útil, ¿no? Y aquí va a depender el tema de la optimización que hace el programa en calcular ese brazo útil, ¿no? Fijaos que esto es en el caso de que el cortante pueda ser resistido enteramente por el alma, que es un alma no fisurada, como bien dice, y en caso de alma fisurada, pues un poquito más complejo porque, bueno, las capas superiores e inferiores tendrán que resistir parte de ese cortante en una especie de descomposición que estáis viendo aquí, ¿no? Y al final, ¿qué se trata? Pues en comprobar cada estado de tensión es plano, como aplicando el círculo de Moore, etcétera, ver si fisura, si no fisura, ¿no? Por ejemplo, aquí las dos tensiones son de compresión, no se necesitaría armadura, se necesitaría armadura en una única dirección y se dice cómo se calcula, en otra dirección se dice cómo se calcula, o en las dos direcciones y se dice cómo se calcula, ¿no? Aquí tenéis un poco la casuística, ¿no? SX, SI menor que cero, etcétera, 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 ¿no? Este es el método de Bauman, las cuatro casuísticas, y como digo, el método de Bauman tiene la mayor incertidumbre en el cálculo de esta Z, que requiere un proceso iterativo para calcular la fisuración o la distribución de la deformación de la armadura, ¿no? Por ello, cuando se fisura, se requiere esta optimización, que no se requiere en elementos tipo de muros, ¿no? Además, el método de Bauman tiene una limitación, y es que esta aproximación del brazo útil puede ser útil o aceptable para estado límite último, pero en estado límite de servicios se requiere calcular con bastante precisión la, la deformación
la deformación concreta, ¿no? Y por ello el método de estado límite de servicio va a ser un proceso todavía un poco más complicado, ¿no? El método de Bauman también, para que entendáis, está explicado también en nuestro módulo, ¿no? Aquí está explicado todo el cálculo del método de Bauman, ¿no? Al final lo que se trata es que la armadura, imaginaos en este cuerpo, resiste las tracciones y la biela de compresión hace que no se abra esa armadura, ¿no? En ese proceso. Esto está un poquito mejor explicado en este vídeo que os he preparado, ¿no? Para vosotros. Y bueno, poner ahí el loop, ahí lo que veis, ¿no? La armadura serían estos flejes de madera que cuando se fisura la losa se abrirían indefinidamente, por decirlo de una manera, pero yo en el momento en el que comprima o tenga esa biela comprimida al hormigón, voy a evitar que se me abra la fisura indefinidamente, ¿no? Y esto es un proceso que requiere un poco de iteración en las deformaciones de la armadura y por ello este proceso requerido, ¿no? Y además en cada faja, ¿no? Como podéis imaginar. Vale, como digo, está explicado este mismo método de Bauman aquí, ¿no? Y al final es, pues bueno, lo que os he mencionado, ¿no? Se trata de descomponer los esfuerzos en las distintas lajas, bueno, de luego hacer un proceso ahí de iterativo de la descomposición de la laja, bueno, ahí lo veis, como lo estaba explicando, ¿no? Sin más. Más sencillo para el caso de solo está comprimido, porque no hay que ver el tema de cuánto se deforma una armadura respecto de la otra, pero cuando no se tiene esta opción, pues hay que optimizar, ¿no? Vale, prácticamente está todo mencionado. Simplemente en detalles mencionar, ya hemos hablado del tema de la armadura, luego lo veremos. Ya sabéis que ahora estamos en un caso, prácticamente cuando he leído armadura, recordad colocadlo en cero, puramente de dimensionamiento, porque hemos puesto cero, no sé nada y solo estoy en estado límite último. Y en detalles os quiero mencionar, bueno, esto ya lo he mencionado, estamos en disposición automática, sería dimensionamiento total, ¿vale? Y en opciones os quiero mencionar aquí varias cosas, ¿no? En caso de que tengáis grandes combinaciones de resultados, podríamos utilizar únicamente la envolvente, quedarse con los máximos y los mínimos. Ya sabéis que considerar máximos o mínimos y sus concomitantes no siempre está del lado de la seguridad, porque a veces un poquito menos de momentos y un poquito menos de cortante que los máximos y sus concomitantes puede ser más desfavorable que el máximo momento y sus concomitantes o el máximo cortante y sus concomitantes. Por ello, tenemos la opción de utilizar el método envolvente en caso de que será un cálculo más rápido, pero ya tiene la problemática que acabo de comentar. Método numeración, que sería el correcto cuando tenéis combinaciones de resultados, porque tardaría más, porque tiene que combinar muchas situaciones, o un método mixto, que es un compromiso entre ambas en función de las variantes existentes, ¿vale? Luego recordaréis que yo tenía regiones medias. Bueno, el tema de la región media es suavizar los esfuerzos en esa zona por temas de singularidad del método de los elementos finitos. Si los quiero suavizar de verdad, deberá seleccionarlo. He ido a detalles y aquí he aplicar esta opción, ¿no? Y luego tenéis la opción, ¿vale? Esto es, recordaréis, estas regiones azulitas son las regiones medias, ¿vale? Y por ello lo que hacemos es suavizar los esfuerzos, hacer como una media de cara a evitar singularidades matemáticas propias del método de los elementos finitos, ¿no? Luego tenéis la opción de aplicar esfuerzos internas si los componentes de nervios, es decir, si tenéis aquí una barra en la cual habéis llamado que es una barra tipo nervio, donde estáis integrando los esfuerzos de losa y llevándolos a la barra para luego armar eso como una barra y no como losa, no se debe armar como losa también, porque ya lo estáis armando como barra. Por ello, seleccionaríais esta opción. Esto sería en el caso de que tuvierais, como digo, nervios aquí integrando esfuerzos de losa y armando posteriormente como barra. No tiene sentido diseñar en el Surfaces otra vez esa zona porque ya está siendo diseñada como nervio. Yo, como no tengo nervios, lo dejo desactivado, ¿de acuerdo? Damos a aceptar y sin más, yo ahora le daría a calcular y es un puro diseño normativo. No, bueno, aquí se me está quejando. A ver, me dice, voy a darle a calcular, me dice, el recubrimiento definido causa solapamientos de armadura, ¿no? Corríjalo en la tabla, el recubrimiento de hormigón se debe aumentar, ¿no? Pues bueno, puede ser que al definir una armadura aquí de 1.20, pues bueno, se haya quejado, ¿no? Ya le di a calcular y me deja calcular, ¿vale? Nada, me dice la armadura, yo puedo ir a gráfico, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que vemos. Esto es un problema puramente de dimensionamiento, ¿no? Por ejemplo, puedo activar valores en superficie y puedo quitar la opción de malla de elementos finitos, sino solo en puntos definidos por usuario, ¿no?
Y yo puedo ahora, pues bueno, ver mis valores, ¿no? Ahí, ¿vale? Perdonad. Voy a quitar este que ya está ahí y ahí veo los valores, ¿no? Muy bien. Y nada, como es un problema puramente de dimensionamiento, pues aquí me está diciendo la armadura necesaria inferior en la dirección 1. Fijaos, la dirección 1 lleva la dirección X, me la marca ahí, con esas flechitas rojas que lleva la dirección X. En la dirección 2 inferior, ¿vale? Fijaos que aquí, bueno, seguramente tenga la escala aquí un poco automática. Voy a darle un poco a predeterminado, aceptar, ¿vale? Para que me lo ponga todo bien. Esta será la inferior, la dirección 2. Ahí tenéis la dirección 2, que es la dirección Y. Dirección 1 en la dirección X. Dirección 1 en la dirección superior, en la dirección X y en la dirección 2. ¿De acuerdo? Y bueno, esta es la armadura necesaria. La armadura adicional necesaria coincide con la necesaria, porque bueno, no hemos dicho el método mixto y es puro de dimensionamiento. Y la existente, pues bueno, como no hemos puesto nada existente, pues hemos puesto 0 centímetros cuadrados por metro. Es un claro problema de dimensionamiento. Esta es la armadura, como digo, necesaria y ahí la estáis viendo, ¿no? En los distintos bordes y en los distintos puntos, ¿no? Fijaos, me preguntaréis por qué las etiquetas a veces aparecen y desaparecen. Bueno, yo las tengo que poner y quedan asignadas a lo que estaba viendo en ese momento. Si aquí estoy viendo en la dirección 2 superior y quiero ver el valor ahí, pues bueno, en este caso no me la pone porque es cero, ¿no? Y es irrelevante, perdonad. ¿Vale? Interesante aquí también ver, pues por ejemplo, el corte, ¿no? Puedes ver la armadura de corte, ¿vale? Y ver, bueno, en vez de ponerlo en predeterminado, aceptar, ahora estamos viendo los ratios de armadura de cálculo respecto del ratio resistente. Fijaos que me dice 2,83 y por decirlo de una manera, ahí el corte no me está cumpliendo, sin armadura de corte. Esto, yo ahora podría decir, oye, al Concrete Surfaces, Manuel, lo que me has comentado antes, incrementame la cuantía, ¿vale? Fijaos las cuantías que tenemos aquí, de qué orden de magnitud tenemos, 18, 20, 6 o 9, ¿no? Y ahora podríamos decir, oye, el corte no me cumple, pues incrementame la armadura longitudinal para que me cumpla el corte, ¿no? Yo le daría ahora a calcular y ahora vais a ver las cuantías, 65, 62, 40, 54, o sea, son cuantías desproporcionadas, son cuantías, insisto, desproporcionadas para intentar hacer cumplir el corte y aún así, cuando le di a Concrete Surfaces, fijaos en la nota que me ha dado, cuando le he dado la nota número 15 me dice armadura longitudinal no puede evitar la armadura de corte. ¿Esto qué es? Esto es que no es un problema de corte, sino es un problema de punzonamiento, ¿no? Y entonces, como es un problema de punzonamiento, yo recomiendo no incrementar esa cuantía, sino dejarla así. Verdaderamente verificar que es un problema de punzonamiento. Oye, Manuel, ¿y cómo sé cuándo es un problema de punzonamiento o un problema de corte? Bueno, un problema de punzonamiento, pues fíjate que se te está yendo aproximadamente como 1 metro, ¿no? Si activamos la rejilla, quitamos resultados, ¿no? Pues prácticamente a ese valor la rejilla ahora mismo la tenemos en 0,5, pues 1 metro a cara. Es un problema, como digo, de punzonamiento. En el momento en que pongamos ahí armadura de punzonamiento, o bien levantemos armadura o pongamos armadura de corte, no deja de ser armadura de punzonamiento, pues va a poder cumplir, ¿no? Entonces yo recomiendo no incrementar esa cuantía y dejarlo así, ¿no? Fijaos que esto es muy interesante porque lo podéis tener en isolíneas, y luego cuando le dais a exportar, podéis ir, por ejemplo, a exportar armadura o en isolíneas, exportar isolíneas, isobandas, ¿no? Y le dais a importar, por ejemplo, los valores no, las cotas no, bueno, la forma deformada tampoco hace falta. Daríais a aceptar, ¿no? Le llamaríamos BB, por ejemplo. Doy a guardar y ahora podríais abrir AutoCAD. Bueno, ahí tenemos BB de XF. Podríais abrir en AutoCAD. Este sería una prueba que yo he hecho antes, ¿no? Vais a ver cuando abro BB, de acuerdo, abro BB y debería haber un sistema o debería haber algo similar a esto, ¿no? Yo me pongo aquí a, fijaos que estoy viendo armadura, bueno, aquí estoy viendo el corte, ¿no? Esta es armadura de corte, tenía que haber puesto la armadura longitudinal, ¿no? Está aquí mejor, vuelvo a repetir en archivo, exportar, ¿vale? Isobandas, isolíneas, ¿de acuerdo? Repito el proceso, superficie 1 de aceptar, le pongo CC, de a guardar, ¿vale? Y ahora es interesante, ¿por qué es el tema de las isolíneas interesantes? Porque rápidamente, cuando yo abro AutoCAD, ¿vale? Voy a abrirlo aquí de nuevo, archivo,
abrir, voy a poner el CCC aquí en DXF, ¿vale? Aquí tengo CCC, me pongo en vertical, ¿vale? Fijaos que ya tengo cuantías centímetros cuadrados partido 1 en la dirección 1, ¿vale? La dirección 1 es la dirección X, que bueno, si no la podríais marcar simplemente aquí con un pequeño símbolo una vez que habéis hecho la importación, ¿no? Para que quede marcada la dirección, ¿no? Y yo podría quitar, por ejemplo, ocultar la malla de elementos finitos, ¿no? Ahí la hemos quitado. Ya tenéis las manchas donde necesitáis armadura, ¿no? Incluso si me apuras, oye Manuel, quita la de 0, quita esta y esta, ¿no? Y ahí me queda pues prácticamente las zonas donde verdaderamente voy a necesitar armadura, ¿no? Porque esto quizás a lo mejor es un tema numérico, es muy pequeñito, ¿no? Vamos ya a partir del 5, ¿no? Y yo ahí, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer rectángulos. Recordad que aquí hay que añadir la de solape o la de anclaje, perdonad, la armadura de anclaje para alejarse, pero rápidamente puedo hacer esos cuadrados y yo ya automáticamente puedo sacar un plano, poner aquí mis notas y decirle al delineante cómo me tiene que armar estas zonas y poner ahí los requisitos que verdaderamente yo quiera, ¿no? Bien, vuelvo a abrir un poco el módulo de losas, disculpad, se me ha ido por aquí. Bueno, aquí estábamos. Y bueno, esto es un problema, como digo, de dimensionamiento, ¿no? Yo ahora podría hacer el problema mixto que mencionábamos antes, ¿no? Ir a armadura y decir, bueno, Manuel, voy a disponer una armadura de base, ¿no? En armadura longitudinal voy a poner, por ejemplo, redondos del 12 cada 150 en las dos direcciones. Doy a aceptar, esa es mi base. Y quiero que me pongas una armadura adicional dispuesta, pues la que venga por cálculo, ¿no? Que me va a poner este diagrama de aquí, ¿no? Entonces le voy a calcular y ahora va a ser un problema mixto, ¿vale? Bueno, aquí se me queja igual porque tendré que ponerle este 1, ¿no? Claro, es 3 y 4 con 1 contra 2 no entra bien. Entonces yo voy a gráfico, ¿vale? Y ahora cuando yo vea resultados, y bueno, lo puedo volver a poner en isobandas, fijaos que en resultados yo ahora puedo ver la armadura necesaria, que será igual que la que tenía antes, pero ahora la básica existente son esos 7,54 y por tanto la básica existente más la adicional, que es esta de aquí, me va a dar la armadura necesaria, ¿no? Entonces estas serán las manchas que me interesan, por decirlo de una manera. Estas son las verdaderas manchas que me interesan porque son las que hay que poner por encima de la armadura base, ¿no? De forma que yo ahora podré en archivo exportar, como he visto antes, colocar esas zonas, ¿no? Y claro, estas son manchas donde me dice ahí tengo 10,70 por encima de la base, ¿no? O sea, ahí tengo 10,70, tendré que poner en esta zona justo cuando entra 10,70 adicional de la base, es decir, los 17 que será cuando le dé armadura necesaria, pues los 18 que hay por aquí, ¿no? Este es el mixto, ¿no? Yo podría decir el método mixto porque he puesto una base y ahora me dice lo que hay que poner. Yo podría decir en este método mixto que estoy comentando, en armadura longitudinal no adicional dispuesta, sino definida por el usuario, ¿no? O literalmente, perdona, en adicional dispuesta, lo que me hace es la máxima, ¿no? Ahí me va a poner la máxima, ¿no? Entonces cuando yo le dé a calcular, doy a gráfico, ¿no? Y vais a fijaros que cuando le doy a básica existente, ¿no? Armadura básica existente y le doy a isolíneas, ¿no? Tenéis esos 7,54, adicional necesaria, pues prácticamente lo que estábamos viendo antes, los 10,70, ¿no? Y armadura necesaria, pues que es la total, ¿no? La suma de la adicional necesaria y básica existente, pues ahí la tenéis, ¿no? Al final, ¿qué está proponiendo? Pues bueno, el máximo, ¿no? O está utilizando para el cálculo, por decirlo de una manera, cuando le he dado aquí armadura longitudinal necesaria, adicional dispuesta, está utilizando el máximo, ¿no? ¿De acuerdo? De forma que yo pondré pues la existente adicional necesaria, ¿no? O si hubiera querido podría poner una adicional y poner otros 8 centímetros cuadrados o bueno, decir ahí que me ponga por ejemplo redondos del 16 cada 150 en las dos direcciones, ¿no? Ahí me calcula y me dice 13,40, ¿no? Entonces cuando yo le dé a calcular, cuando no me entre, bueno, aquí habrá este tema, de nuevo otra vez, habrá que incrementar esto, pero bueno, le pongo 1 por un tema de, me lo modifica al poner eso y ahí le damos a gráfico, ¿no? ¿De acuerdo? Y tenemos 7,54 de base, ¿vale? Y adicional necesaria, estaba claro que son esos 10,70, pero verdaderamente para el cálculo que me está considerando, pues me está considerando 7,54 donde cumpla y donde no cumpla, pues 7,54 más
13,40, ¿de acuerdo? O sea, esos 20 centímetros cuadrados por metro es lo que me está considerando, ¿no? ¿Esto cómo lo puedo verificar, Manuel? Bueno, cuando vamos aquí a por superficie podemos ver puntos de rejilla, darle aquí a información. Podemos ver, por ejemplo, un punto interesante, quizás hacia la izquierda, este de aquí. Y fijaos que, bueno, armadura para usar, bueno, vamos a minimizar aquí, armadura superior, vale, vale. Fijaos que me dice 4,75 centímetros cuadrados partido por metro y esta es la que verdaderamente, como digo, se necesita, ¿no? Y ahí la tenéis, ¿no? Armadura mínima, armadura cortante estáticamente necesaria, perdonad. Ahí tenéis el tema de armadura mínima. Fijaos que el tema de la rejilla es interesante porque quizás lo podemos poner aquí arriba para que veáis un poco cómo se trabaja con esto de las rejillas, ¿vale? Recordad que estamos viendo los puntos de rejilla y te puedes poner aquí por superficie, puedes ir a puntos de rejilla, darle información, ¿no? Y es, efectivamente ves dónde te estás refiriendo, ¿no? Pues ahora estamos en ese punto, ¿no? Y cuando le das los esfuerzos internos, puedes ver el momento flector, ves que no hay casi, prácticamente no hay esfuerzos NX, NY, calcula los esfuerzos, los momentos principales en cada dirección, ¿no? Y en cada laja, esfuerzos internos de cálculo, ¿no? Pues en cada superficie, aparte de los momentos, etcétera, y los esfuerzos axiales de cálculo, bueno, esfuerzos axiales principales, lo que interesa es estos de aquí, ¿no? Esfuerzos finales, n fin aquí, y luego cuando va a comprobar el cálculo de la armadura longitud necesaria con los esfuerzos de membrana, ¿no? Vale, te dice 4,19 en la dirección superior, bueno, ahí veis las tensiones, etcétera. Un poco el método que os he comentado, ¿no? Y como bien, pues bueno, vale, dais a aceptar. Fijaos que cuando le damos a aceptar y a dar armadura necesaria, fijaos que la necesaria ahí es 0, bueno, 0,16 centímetros cuadrados por metro, ¿no? Estamos viendo en la dirección superior, ¿no? Vamos a ver una zona quizás veamos un poquito más, pues por ejemplo la inferior 4,75, que en definitiva está por debajo de la dispuesta y por ello se queda con ese cálculo, ¿no? Pero si hubiéramos un punto donde verdaderamente se supere la base, por ejemplo, a ver que superemos la base, por ejemplo, este punto de ahí, donde tenemos 8,39 que se supera la base, ¿no? Entonces vamos a ver de nuevo en Concrete Surfaces, bien, extenderlo un segundo. Lo pongo aquí, 8,39, voy a Concrete Surfaces, estamos superior en la dirección 1. Pues va a poner lo que estaba comentando aquí, ¿no? En armadura, recordad, va a poner 7 más 13, ¿vale? ¿Cómo lo podemos comprobar? Cuando vamos a total, voy a punto de rejilla, doy a información, me busco esa rejilla, efectivamente, a ver. Eso es. Este está justo encima de pilar, ¿no? Vale. Y me interesa, vale, armadura longitudinal necesaria superior, esta es, ¿no? Veis que tenéis esos 8,42 en la dirección superior, en la Z negativa, en la dirección 1, 8,42, ¿no? Y 4,20, ¿no? Entonces, estos 8,42 verdaderamente comprobación de la cuantía de armadura máxima, bueno, esto se comprueba, armadura mínima y armadura para usar, bueno, ahí la veis, ¿no? Esta es la que se utiliza 8,42, ¿no? Si yo le indico, o sea, está utilizando, por decirlo de una manera, la que es por cálculo, ¿no? Con ello está comprobándome el requisito. Si yo activara aquí en armadura y le dijera usar la armadura necesaria para el cálculo de estado límite de servicio, diéramos aquí a calcular, ¿de acuerdo? Ahí veis que utiliza esa básica, ¿no? Y la armadura necesaria 8,78, vuelvo a ver ese punto, ¿no? Que es el que estábamos mencionando, ¿no? A ver, que lo vuelvo a poner en puntos de rejilla, será puntos de rejilla, damos a información, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en un punto relevante, será este punto de aquí, ¿vale?